Muy buenos días. Arrancamos la semana analizando y operando los mercados como cada día en una semana que va a estar marcada por la inflación en Estados Unidos. Miércoles dato de IPC, inflación al consumidor. Jueves dato de IPP, inflación al productor. Son los dos datos que está vigilando esta semana el mercado. Además de que hoy lunes comienzan esas negociaciones entre Estados Unidos y China en Londres. Ya sabéis que la semana pasada lo hemos comentado y lo hemos estado viendo casi en directo por el canal de Telegram. Hubo una conversación entre Donald Trump y Xi Jinping, una conversación telefónica en la que se acordó comenzar negociaciones. Bien, pues esas negociaciones empiezan hoy lunes. De hecho, a raíz de esta noticia, durante el fin de semana, hemos visto cómo el mercado venía precisamente recuperando, ¿vale? Y de hecho ha abierto esta semana Bitcoin, ha abierto hoy lunes con un gap alcista que, bueno, ya ha cerrado la mitad. Vamos a ver si termina ahora a lo largo del día de hoy de cerrarlo entero. Vamos a partir de ahora a hacer los vídeos diarios bastante más cortos, entre 15 y 20 minutos como máximo. Voy a intentar que duren, porque el sábado ya sabéis que subimos ese vídeo explicativo de los indicadores que yo utilizo para analizar y operar, que os recomiendo que vayáis a verlo porque vais a entender mucho mejor los análisis diarios cuando veáis ese vídeo. Y lo que me habéis comentado la gran mayoría es, pues bueno, que ese vídeo en concreto sí es verdad que se hizo bastante largo, de 50 minutos más o menos, pero que en general todos los días, para ver un vídeo de media hora, que es lo que me suelen durar los análisis diarios, pues se os hace demasiado largo para ver, como digo, todos los días, ¿vale? El análisis diario. Así que vamos a empezar a hacerlos a partir de ahora más cortitos y centrándonos en el sector cripto, que es lo que casi todos me habéis dicho que más os interesa. Por el canal de Telegram, yo ya sabéis que opero el oro y opero el euro dólar a modo de scalp todos los días, así que os seguiré compartiendo los gráficos sin ningún tipo de problemas y estaremos pendientes también de la renta tradicional de los índices estadounidenses, ¿vale, chicos? Así que hoy la altcoin que nos toca es XRP, que ya la tengo por aquí preparada. Para mañana va ganando de momento Palantir, esto es una acción, pero bueno, dejad en comentarios, votad cuál queréis, porque además tenemos en Apol y Pal empatadas, así que id votando para ver cuáles vamos analizando los siguientes días. De momento ya os digo, Palantir sería la de mañana martes y para los siguientes días pues tenemos empate, pero todavía la cosa puede cambiar, como digo, en el día de hoy, a ver cuál analizamos mañana. Comenzando repasando Bitcoin, que como decía ha venido subiendo durante el fin de semana y tenemos ese pequeñito gap abierto, ¿vale? En los futuros de Bitcoin. Lo tenemos en una zona importante porque se encuentra nuevamente, una vez más, bajo la resistencia de esa zona de los $106.000, $106.500. De hecho, ayer llegaba a tocar justamente la resistencia de los 106.450 y desde ahí está rechazando, ¿vale? Aunque la tendencia a largo plazo es alcista y a corto plazo, ¿vale? La tendencia es claramente alcista en Bitcoin, ¿vale? Si miramos el gráfico diario, pues es claramente alcista. Hay ciertas cosas que hay que vigilar porque yo creo que la corrección, sobre todo si el precio siguiera mostrando resistencia a este nivel, a los 106.500, pues puede que la corrección no haya terminado. Lo primero, y planteando primeramente el escenario alcista desde estos niveles, si Bitcoin consigue superar estos 106, 106.500, se nos va a ir muy fácilmente a los $108.000 y si consigue superar ese nivel, abriría las puertas del escenario alcista. Yo creo que esto está bastante claro, aquí no hay ninguna duda y si esto sucediera, nos dejaría claro que tanto lo que hemos visto aquí en Bitcoin como lo que hemos visto aquí, vamos a aproximarlo un poquito más, como lo que hemos visto, chicos, aquí en Ethereum, pues habría sido una manipulación por la parte baja del precio para después continuar subiendo al alza, ¿vale? Si esto, como digo, si se cumple ese escenario alcista, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que de momento Bitcoin se encuentra bajo una resistencia que todavía no ha conseguido superar, ¿vale? Si es verdad que lo hemos visto durante el fin de semana, ha conseguido romper esa línea de tendencia bajista, comentamos que podía llegar a estos niveles, perfecto, hasta ahí bien, pero todavía no ha roto esa resistencia y cabe la posibilidad de que desde aquí, lo primero para cerrar el gap, que el gap le tengo aquí marcado, se encuentra en los 104.500 justamente, para cerrar el gap pues tengamos un retroceso, como digo, hacia esos 104.500 y posiblemente hacia los 104 donde se encuentra ese POC, ¿vale? Ese POC de todo el rango, como podéis ver, ¿vale? Esa zona de máximo volumen. Si perdiera Bitcoin el POC, una vez lleguemos ahí, si
pierde esa zona, se nos podría ir de nuevo hacia los 102.500, 101.800, 102.000 dólares, ¿vale? Estos niveles de aquí abajo, que es la zona de soporte, la zona para mí límite en el precio. Y ahí atentos, porque si pierde ese nivel Bitcoin, lo más probable, y esto ya lo hemos analizado también la semana pasada, es que se nos vaya, chicos, a la zona muy tranquilamente, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué, lo vais a ver vosotros, hacia la zona de los 96.000 dólares. O sea, si pierde ese nivel, como digo, si pierde esta zona de aquí, es muy probable que el precio busque precisamente esa zona de alto volumen, esa zona de liquidez, y quién sabe, desde ahí hacer suelo y continuar. Mirad cómo es la zona de máximo volumen, de todo el rango, de toda la subida desde noviembre de 2024, con la posterior lateralización, corrección, es la zona de máximo volumen. Por lo tanto, el precio podría llegar hasta ahí, y esto ni sería bear market, ni sería que se han acabado los ATHs en Bitcoin, ni sería que todo el sector cripto se va a la mierda, ni nada de esto. Esto lo que supondría es simplemente pues una corrección dentro de una tendencia alcista fuerte. Si perdiera esos niveles, quizás deberíamos de empezar a preocuparnos algo más, pero mientras llegue a ese nivel, se mantenga ahí, lateralice, incluso manipule un poquito por abajo, y después, pues es que esto sería además super bullish para el precio de Bitcoin. O sea, que caiga aquí el precio de Bitcoin, manipule por aquí un poco y después continúe subiendo, sería lo más bullish que le podría suceder y sería súper bueno. De hecho, esto sería una oportunidad no para acumular Bitcoin, que a mí en niveles de 96 no me interesa, a mí me interesaba cuando estaba aquí abajo, sino pues quién sabe, igual para acumular Ethereum, igual para acumular altcoins, ahí sí, bueno, igual no, seguro que nos va a dar la oportunidad de acumular altcoins que... Si este escenario sucede, si esto que estoy planteando en Bitcoin acaba sucediendo, tened por seguro que todas las altcoins, sin excepción, van a corregir, unas más, otras menos, pero todas van a corregir, y ahí aparecerán las oportunidades para hacer compras de cara a que Bitcoin se recupere hacia nuevos ATHs y en algún momento, ¿vale? Con Bitcoin en ATHs, pues llegue precisamente esa alt season, que de momento queda, la dominancia, chicos, la tenemos volando, 64%, se vuelve a acercar nuevamente, como podéis ver, a zonas de máximos, que los tiene ahora en los 65, entonces todavía queda para esa alt season. Tenemos que ver a Bitcoin, como digo, superar nuevamente ATH para que podamos pensar de nuevo en la alt season, pero todavía queda, ¿vale? Y es que además, si vemos el gráfico de una hora, mirad cómo Bitcoin nos ha venido dejando toda esa subida durante el fin de semana y una divergencia bajista clarísima en el RSI, con máximos completamente planos. Así que, aunque ahora de momento se está apoyando sobre toda esa zona de alto volumen, ya os digo que si se vuelve a dirigir hacia el POC, cuidado, no lo pierda, y si lo pierde, a vigilar esos niveles inferiores, porque si pierde esa zona ya se va para abajo, y como sabéis, por arriba son esos 106.500 lo que tiene que romper para poder continuar subiendo. Si echamos un vistazo a Ethereum, el contexto es un poco similar a Bitcoin, con diferentes niveles evidentemente, pero similar dentro de lo que cabe. Ya sabéis que Ethereum pues se está moviendo dentro de este rango muy claro, muy delimitado, con sus escapes al alza, sus escapes a la baja, pero un rango muy delimitado. Lo primero, ya vimos como el jueves viernes cerraba y abría la vela del viernes fuera de ese rango, en precisamente el soporte de los 2.415, que ya le dejamos marcado el viernes. Lo que ha hecho, algo que era obvio y habíamos analizado, chicos, y habíamos avisado, de hecho nos ha dado algún long interesante también, ha sido irse precisamente a la zona del POC de los 2.500 dólares, y justamente desde ahí, oye, qué casualidad que está rechazando. Ahora mismo se encuentra en la parte baja del canal, del rango. De hecho, es un nivel desde el cual pues se podría especular con alguna entrada en largo para buscar un TP, ¿vale? En los 2.540. Lo ideal sería aquí irse al gráfico de scalp de cortito plazo, ¿vale? El que ya sabéis que yo utilizo, e ir vigilando el price action. De hecho, mirad cómo nos está dejando aquí algo de divergencia ya alcista en 5 minutos, incluso puede estar formando aquí una especie de triple suelo, ¿vale? Un suelo en estos niveles. Y como digo, pues se podría especular, se podría valorar algún tipo de long para buscar esa zona de los 2.540. Ahora bien, cuidado, porque si finalmente Bitcoin no supera esos 106.500 y acaba corrigiendo, y Ethereum, que está en un peor contexto todavía que Bitcoin, porque al final Bitcoin desde aquí puede corregir e irse hacia los 104, 102.500. Pero es que si esto sucede, Ethereum haría algo así y se empieza a meter de nuevo en zona comprometida porque pierde el rango, ¿vale? Se nos va fuera del rango. Y si eso sucede, pues lo más probable es que Ethereum se vaya a corregir hacia estos niveles de 102.200, 102.300, donde, mirad el largo plazo, tenemos toda esta zona de alto volumen, incluso un pequeño escape hacia la zona de los 2.120, ¿vale? Para mí,
Yo creo que no voy a comprar, lo valoraré, yo creo que no voy a comprar en estos niveles en spot en Ethereum, pero desde luego que si el precio, aparte de que se puede buscar, como digo, si finalmente pierde esos niveles, algún short hacia estas zonas, ¿vale? A modo especulativo, también se puede buscar algún long después cuando el precio pues acabe haciendo suelo por esos niveles, ¿vale? Y también cuidado porque si perdiera ese nivel, pues bueno, la siguiente zona ya son 1800, 1900, donde ahí yo ya sí que es probable que me plantease alguna comprita más en Ethereum, ¿vale? Pero de momento y en el corto plazo, lo que hay que vigilar es lo que estoy comentando, ¿vale? Que el precio ha rechazado el POC, se encuentra en la parte baja. Sí que es verdad que Ethereum no viene teniendo divergencia en el RSI, se encuentra, como digo, en la parte baja del rango. Si pierde esa zona, primer nivel por abajo, 2400, 2420, y si pierde ese nivel, pues lo que he mencionado, entre 2200, 2300, podría tratar de hacer suelo, y por arriba, pues lo que se puede, de hecho es que está incluso para plantearse algún log. Yo todavía no voy a operar, prefiero esperarme a la apertura de Estados Unidos, ¿vale? Porque, bueno, vamos a ver qué va sucediendo la mañana de hoy lunes, pero como digo, se podría incluso buscar algún long hacia ese nivel, buscando un TP, un primer TP ahí en la zona del POC y quizás dejar algo correr, porque sí es verdad que si Ethereum consiguiera romper el POC, se va a ir muy probablemente de nuevo a la parte alta, chicos, del rango, ¿vale? Si consigue romper el POC, como digo, se nos va a ir a la parte alta del rango que se sitúa en el entorno de los 2650, 2680 más o menos, estos niveles de aquí. Bueno, me ha salido como un churro el rectángulo, pero se entiende, ¿vale? Esos niveles de ahí, y a partir de ahí, si rompe esa zona, 2720 y 2815 son las dos últimas resistencias, las dos últimas zonas que le quedan. En Scalp, obviamente, en el gráfico de Scalp tenemos más niveles marcados, pero esos son los más importantes. Solo es lo que le queda a Ethereum para poder ya volar, ¿vale? Así que, como digo, aunque el escenario sigue siendo alcista, precaución, especialmente si Bitcoin y Ethereum vuelven a presionar a la baja los niveles que he mencionado, ¿vale? Y si echamos un vistazo ahora sí a XRP, lo tenemos también dentro de un rango mucho más dilatado, ¿vale? En el caso de XRP, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, pero al final no deja de estar entre un rango que le podríamos situar desde el 1,9 o los $2 más o menos hasta la zona de los 2,6 o incluso los 2,8, estirando mucho el rango, ¿vale? Es una zona en la que ahora mismo este XRP está rechazando, no ha conseguido llegar ni siquiera al POC de 2,40 y está rechazando ya esta zona de alto volumen, ¿vale? En el nivel de 2,30 lo está rechazando ahora mismo, y estoy en lo mismo, ¿vale? Que Bitcoin y Ethereum. Si finalmente Bitcoin y Ethereum corrigen, Ripple va a atacar la zona de los $2 de nuevo, 2,09, ¿vale? Mejor dicho. Si pierde ese nivel de los 2,09, se nos va a ir rápidamente, además, muy probablemente con volatilidad, hacia la zona del 1,88. Mirad cómo, si habéis visto el vídeo del sábado, lo vais a entender mejor. Mirad cómo Ripple lo que hizo precisamente en la anterior caída que vimos en abril, ¿vale? Fue precisamente irse a esa zona donde acaba la máxima, el rango de máxima acumulación de volumen, lo que podríamos también considerar como la parte baja de todo este rango en el que se está moviendo XRP, ¿vale? Lo que hizo fue irse precisamente a ese nivel y desde ahí rebotar. Por lo tanto, si el precio, como digo, corrige y pierde esa zona de 2,08, 2,09, lo más probable es que se nos vaya ahí. Sí que tiene este nodito en 1,88 donde podría tratar de hacer algo de suelo, pero igual que vimos precisamente en abril, no descartemos, chicos, que el precio se vaya a la parte de abajo y después trate de recuperar ese nodo, ¿vale? Así que ese es el escenario por la parte de abajo para Ripple, en cuyo caso se podría plantear desde esos niveles también algún long. Para mí, Ripple no me interesa comprarlo en los $2, porque al final, chicos, yo Ripple lo he estado acumulando. Los que seguís el canal y mis cuentas de Instagram, estáis en mi comunidad desde hace tiempo, sabéis que yo estaba acumulando Ripple en estos niveles. Explotó, le saqué mucho profit en la subida, hizo como un 400%. Yo conseguí agarrar creo que un 200, un 300%. Y es que ahora mismo, que sí, que Ripple al final puede subir y se puede ir a los $4, ¿vale? No sé, no lo sé, es una suposición. $4, 3,60. A los $10 no se va a ir, es mi opinión, no se va a ir a los $10. Se podría ir a los $4, te puede hacer un por 2 desde aquí. Yo ya os digo que llevo algo en cartera, no me interesa acumular más en estos niveles, ya le he sacado profit. Si metiera una corrección fuerte, de verdad, una corrección dura,
quizás hacia el dólar, pues ahí me podría plantear alguna compra para especular, ¿vale? Hacia el dólar, 1,40 o $1 me lo podría plantear, pero ya os digo que en estos niveles no, incluso aunque caiga hacia el 1,75 no, ¿vale? Y por arriba, pues lo que tiene que hacer básicamente es romper el POC. Si consigue romper el POC, atacar, a partir de ahí sí que abre el camino de nuevo para poder atacar la zona de los 2,80, y si consigue superar ese nivel se nos va a máximos históricos muy seguramente. Pero claro, para que suceda esto, Bitcoin y Ethereum tienen que seguir subiendo, tienen que ponerse a subir y tienen que apretar al alza. Si Bitcoin y Ethereum corrige, chicos, tened claro que Ripple se va a ir al 1,8, y si pierde ese nivel, bueno, como lo que he mencionado, ¿vale? Un escape hacia la zona de 2,7 para una posterior corrección. Y ahí sí, si perdiera esa zona, ahí sí que atentos, porque 1,40, incluso $1 serían los niveles a vigilar en el caso de Ripple, ¿vale, chicos? Así que, como os he mencionado, cortito el análisis de hoy, conciso, centrándome en lo más importante. Vamos a seguir como todos los días analizando todo desde el canal de Telegram. Comentad si me he dejado algo en el tintero, si se me ha olvidado algo de explicar, qué os parece, si os gusta, si no, si mejor, si peor, todo, comentadlo, ponedmelo en comentarios, valga la redundancia, dejad vuestro like, que no cuesta absolutamente nada y a mí me ayudáis un montón, como os digo siempre, y probad la plataforma de BinX, tenéis el enlace en la descripción, que este viernes vamos a hablar de ella, os voy a enseñar cómo utilizarla, así que registraos desde el enlace, mandadme vuestro UID para que os aplique el 20% de descuento en las comisiones, y id probando y diciéndome qué dudas tenéis para yo resolveroslas, chicos, el viernes, ¿vale? Tenéis cuenta demo para que podáis operar y ir aprendiendo a operar a gusto, que es lo que hay que hacer antes de empezar a invertir vuestro dinero. Así que nada más. Pasad muy buen día, que tengáis muy buenos profits y nos vemos como siempre en el canal de Telegram.